Historias mientras dibujo, parte 14. Esta es una historia más creepy, ¿va? Siempre escuchaba pasos en el techo por las noches. Pensé que era normal, hasta que un día subí a quejarme porque el ruido no me dejaba dormir. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Miré el pasillo. Estaba vacío, con todas las luces apagadas y un olor raro a humedad. Al día siguiente, le pregunté al portero si podía decirle a la vecina que por favor bajara el volumen. Él me miró serio y dijo: ¿Qué vecina? En el piso de arriba no vive nadie. Me quedé callada. Le expliqué que escuchaba pasos, muebles arrastrándose y una voz cantando a veces. Él suspiró y me dijo: eso lo dicen todos los que alquilan ese apartamento. Pero ese piso está cerrado desde hace años. La última inquilina murió ahí. Esa noche, cuando intenté dormir, los pasos regresaron. Pero esta vez no venían del techo. Venían justo detrás de mi puerta. ¿Te gustó esta historia? ¿Quieres escuchar más como esto? Sígueme, comenta y dame un corazón.